prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. ¡Bravo! Él es Jorge Dolores, quien el día de hoy, bueno, está presentando su primer material discográfico ya como tal, y además también, por supuesto, se va a presentar en el Lunario para que la gente pueda ir a escuchar esta maravillosa voz. Son 20 años ya de carrera, un arduo trabajo, y bueno, vaya que este medio es complicado. ¿Cómo estás? Sí, Jorge? Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy contento. Muy emocionado, bastante nervioso, pero preparados ya para dar nuestro primer concierto en el Lunario, que es uno de los foros más importantes de Hispanoamérica y el cual pretendemos que sea mi carta de presentación a las grandes ligas de la música, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo va a estar conformado este concierto? ¿De dónde a dónde vamos a ir? Y bueno, es un lugar muy íntimo donde pues se toma la copita, se cena, se la pasa uno bien a gusto en compañía de las familias, las voces, la música, todo. A ver, Exactamente, mira, el formato del concierto pues es un poco al viejo estilo, la vieja escuela. El Lunario es muy confortable, es muy íntimo, puedes echarte la copita, una botanita, y la idea es hacer pues un poco como los conciertos de antaño, ¿no? Como el Patio, José José, los grandes voces. Yo voy a interpretar 14 canciones, tendré algunos invitados especiales como opening, obviamente, los cuales iremos dando a conocer en el transcurso de este mes y 5 días que faltan. Pero bueno, va a ser una velada llena de música romántica, de baladas, de boleros contemporáneos y de muy buen ambiente y de muy buena vibra sobre todo. A ver, Jorge Dolores, ¿cuáles son los temas que vas a interpretar esta noche? Pues mira, sí, el show va a estar conformado por las 10 canciones que forman parte de mi primera producción lanzada a nivel mundial, que se llama Prisionero del Mar. Podremos oír Prisionero del Mar, que hizo famoso Javier Solís, La vida en rosa de Edith Piaf, el cual yo le hice una versión al español, la autoría de la versión al español es mía, Blue Moon, que han cantado Frank Sinatra, Te quiero así, canciones clásicas, y 4 canciones de compositores un poco más contemporáneos como Macías y algunas otras sorpresas. Oye, Jorge, ahora, como dices, esto va a ser una velada muy romántica, donde van a poder ir con las parejas, van a poder ir con la familia, van a poder disfrutar. Vas a bajar también a cantarles al oído. No, por supuesto, la idea es de hacerlo en el Lunario es precisamente porque se da mucho la convivencia con el público. El público te siente de primera mano, estás muy cerca de ellos. La magia se da en una noche de concierto de estas características, y sí estaremos conviviendo, haciendo dinámicas con la gente, acercándome a las mesas, saludando a los amigos y más que nada cantándoles con todo el corazón. ¿Cuáles son los temas el tema que más te llega de todos estos que vas a interpretar? Pues mira, todos son muy especiales. Para hacer este disco de 10 canciones, las seleccionamos de 150, imagínate el trabajo arduo de investigación que hicimos. Definitivamente Prisionero del Mar, que es el sencillo, le tengo muchísimo cariño, me ha abierto muchas puertas, me ha dado muchas oportunidades. El video en redes sociales tiene más de 65,000 visitas, que para mí es una gran sorpresa, porque pues, no es fácil este repertorio, ¿no? Y con tanta variedad de música y tanto género, pues estas canciones me da mucho gusto que sean atemporales, que trasciendan las modas, que las nuevas generaciones se acerquen a este repertorio. Así que definitivamente, pues Prisionero del Mar tiene un lugar muy especial en mi corazón, por supuesto. Jorge de Dolores, ¿dónde nos vamos a presentar y qué día? Mira, vamos a estar en el Lunario del Auditorio Nacional, miércoles 26 de julio. Ya están a la venta los boletos en taquillas del Auditorio Nacional y en el sistema Ticketmaster, por supuesto. Pues te agradezco en el alma, muchísimas gracias. Muchas gracias a que ti. te vaya súper bien en este mega concierto, tu primer Lunario. El primer Va a ser una gran experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí te espero y gracias a todos.